importantes de la jornada. Bueno, está con nosotros la historiadora Gabriela Naz como cada miércoles. ¿Se acuerdan de lo que fue las idas y vueltas y las distintas interpretaciones a partir de el documento emanado de la conferencia episcopal la semana pasada? Pero después de que llegó, y además cuya agenda tenía elementos propios de la agenda política de estos tiempos y de algún sector de la política, narcotráfico, pobreza y la inseguridad, ¿no? Eran como los tres temas sobre los que los obispos habían tomado la decisión de seguir adelante. Poco y nada acerca de, por ejemplo, lo que está pasando en el obispado de Bahía Blanca, con delitos de la dictadura, donde la Iglesia Católica está muy vinculada. Y después las discusiones en torno a las interpretaciones, todo eso. Y charlando con, por ejemplo, Fortunato Malimachi, que es especialista en estos temas, sociólogo, pero sobre todo en el vínculo entre religión y sociedad, nos decía, bueno, pero están equivocando la pregunta, porque la pregunta es ¿por qué tanta incidencia de la Iglesia respecto de un asunto que compete a toda la población, digamos, ¿no? Y por eso es que hoy tenemos ganas de charlar con Gabriela Naz, a ver cuáles son los puntos en la historia que marcan esta relación entre el Estado y la religión. Claro, la cuestión es que hay un punto en el que algunas competencias, a ver si algunas, como ámbitos de influencia tradicionales de la Iglesia y ámbitos tradicionales de influencia del Estado son competitivos, en el sentido que pueden ser excluyentes. Pero también lo cierto es que a lo largo de la historia en este país, también esos ámbitos que uno podría decir son competitivos, son excluyentes, también se han usado para apoyarse uno en otro, ¿no? Entonces, más allá incluso de alguna reglamentación, siempre ha habido como estos grises, que permite que, en las coyunturas políticas que van cambiando, estos grises se van aclarando, se van oscureciendo, pero no dejan como de ser ámbitos que, por lo tanto, a veces entran en conflicto y a veces están como en complementariedad, sí, ¿no? Insisto, dos aclaraciones. En principio, siempre en el respeto de las creencias y la fe de cada uno, y además ni siquiera estamos queriendo revertir la idea. Esto efectivamente ocurre. Lo interesante con Gabriela es saber cómo se fue gestando. Bueno, hay una cuestión, en primer lugar, que es que tiene que ver lo siguiente. Cuando se dan en el siglo XIX todas las revoluciones de independencia, con este nuevo concepto de ciudadanía, de soberanía popular, etcétera, todo lo que tenía que ver con la religión, que antes estaba totalmente vinculado a la política, porque el rey obtenía su legitimidad gracias como a que era un representante de Dios, un elegido de Dios, ¿no? A partir del concepto de soberanía popular, donde los poderes se legitiman a partir de otra manera, se construye la ciudadanía de otra manera, lo que trata de hacer esta ideología, que podríamos llamar liberal, es justamente de mantener todo lo que sea la práctica religiosa al ámbito de lo privado. Entonces, lo público va a ser lo que el Estado defina como tal, y todo lo que tenga que ver con lo confesional, con lo religioso, va a ser parte del ámbito de lo privado. Hasta ahí, una cuestión. Pero también lo cierto y verdadero es que el Estado, incluso desde que se constituye en Argentina en 1853 con la Constitución, no renuncia a su derecho de patronato, que tiene que ver con la posibilidad de nombrar o de participar en el nombramiento de los obispos y arzobispos. Entonces, ¿por qué? Porque como un acto de soberanía también. Entonces, el Estado tampoco quiere renunciar a ese espacio de soberanía. De manera que en la propia Constitución el gobierno, el Estado, mejor dicho, se reserva el derecho de patronato, o sea, de participar en el nombramiento de los obispos y arzobispos. Y junto con eso viene la responsabilidad del Estado de sostener económicamente a todo lo que es el clero, que eso hasta el día de hoy funciona, ¿no? El 80, 70, 90%. Con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica. Porque ahí es otra cuestión. También desde 1853 en Argentina, que se crea con la Constitución, hay libertad de cultos, pero no igualdad de cultos, ¿no? Porque cualquiera puede profesar la religión que quiera o ninguna, pero lo que dice la Constitución en ese momento es que el Estado sostiene el culto católico. Es un Estado católico. De hecho, recién en 1994 va a cambiar con la Constitución. Recién a partir de ahí los presidentes pueden no ser católicos, ¿no? Hace muy poquito. Pero el Estado sigue sosteniendo económicamente y como religión estatal, como religión del Estado, al culto católico, apostólico, romano. Así que entonces ahí hay una primera cuestión, que nuestro Estado hay un punto en el que no es laico, es un Estado católico, nos guste o no nos guste, ¿no? Es así. Entonces
si bien en este país viven un montón de gente que profesa otras religiones, no hay igualdad de cultos, ¿no? Eso sería como, a lo mejor, una bandera que estaría bueno empezar como es fuerte a levantar. que hasta hace tan poquito un presidente que no fuera católico no podía ejercer ese mandato, tener esa posibilidad, ¿no? Claro, exactamente. Pero incluso bueno, en todas las discusiones sobre el presupuesto que hay en la actualidad, eso no está nunca en discusión, ¿no? Y es realmente una cantidad importante que va destinada para digamos, la práctica de un culto que no es el de todos y todas, ¿no? Eso por un lado, pero también lo que pasa, hay un primer momento en el caso de Argentina, si bien en 1853 con la Constitución tenemos un Estado laico, liberal, semilaico, ¿no? Por esto que les estaba diciendo, pero ya hacia fines del siglo XIX están todas esas leyes que tienen que ver con la sanción del matrimonio civil, la sanción del registro civil, con la secularización de los cementerios, todas cosas que también antes eran ámbito específico de la Iglesia, ahora las va a tomar el Estado. Antes era la Iglesia la que registraba nacimientos, muertes, la que enterraba a las personas. Bueno, ahora eso lo va a tomar el Estado, ¿no? Justamente también respondiendo a las transformaciones sociales que traía la gran inmigración. ¿Qué significa secularización de los cementerios? Que no necesariamente están en las iglesias, que uno puede tener un cementerio que no sea de ninguna religión, porque hasta ese momento estaban vinculados a las iglesias. Claro, como el de la Recoleta, por ejemplo, que ahí sí, claro, por ejemplo, ahí está vinculado, está al lado de la iglesia. Exactamente, hay como varios. Bueno, un ejemplo de cementerio secular es el cementerio de la Chacarita, ¿no? Bien. Uno puede ser de cualquier... Pero bueno, hay un cambio interesante ya a principio del siglo con todo lo que genera me traigo de vuelta. Tenemos este primer momento de conflicto, ¿no? En la década de 1880 con todas estas leyes de secularización, o sea, de quitarle a la autoridad religiosa algunos ámbitos de influencia. Pero ya a principios del siglo XX, todas las transformaciones económicas que venían con el modelo agroexportador en Argentina, todo el surgimiento de sectores de trabajadores populares empieza a generar conflictividad social, justamente por las malas condiciones de vida en las que trabajadores vivían y trabajaban, justamente. Y ahí los propios gobernantes empiezan un poco a recurrir a la Iglesia y a ver en la Iglesia una especie como de ayuda en todo lo que tiene que ver con la cuestión social, ¿no? Que esto es algo que se va a desarrollar sobre todo en la década del 30 y que con el peronismo va a llegar a su máxima expresión. De hecho, el peronismo llega a la idea de justicia social a partir no del socialismo ni del comunismo, que eran ideologías que estaban en vigencia ya desde hacía muchos años, sino de esta idea de la doctrina social de Iglesia, ¿no? Que también tiene que ver justamente mucho con la lógica del pastor, ¿no? De uno que dirige y los otros que siguen subordinadamente, ¿no? Por eso, a partir de que en el siglo XX toda la conflictividad social se empieza a desarrollar, algunos gobiernos menos progresistas empiezan a ver en la Iglesia la posibilidad de responder a las demandas sociales sin renunciar a su capacidad como clase alta de ser dirigentes únicos de la sociedad. Entonces ahí también empieza a haber una especie de alianza entre derecha y catolicismo que se hace muy fuerte en Argentina, y en el caso de la década del 30 se asocia mucho al nacionalismo. Aparece esta idea de que la nación argentina es la nación católica, y es en esa década en la que empieza toda la simbología del catolicismo, la cruz, la Virgen, etcétera, empiezan a aparecer en las oficinas públicas, que todavía hoy sí, y en las escuelas. En las escuelas, exactamente, ¿no? Entonces, esa alianza empieza a crecer. Y después, bueno... la relación del peronismo con la Iglesia es una relación... ambivalente. De amor-odio. Sí, tensa, claro. Y que después no termina nada bien, además. Y bueno, mira, al principio, bueno, el peronismo toma mucho la doctrina social de la Iglesia y mucho del catolicismo, incluso en las escuelas se daba enseñanza religiosa durante la gran parte de su gobierno. Hacia el final de su gobierno, Perón entra en conflicto con la Iglesia, ¿no? Como dentro del marco de toda la conflictividad que generó a nivel social el peronismo. Y de hecho lo que empieza a pasar, que es interesante, es que mucho del antiperonismo empieza a llevar la bandera del catolicismo. ¿Por qué? Aun cuando no sean católicos, para ser antiperonista había como que, el catolicismo representaba una bandera que unificaba mucho el antiperonismo. Es famosa y conocida la celebración del Corpus Christi, que es una celebración católica religiosa. En el año 55 aglutinó y fue como una especie de marcha antiperonista claramente politizada, que en realidad estaba significando todo esto, ¿no? Pero ahí, bueno, el conflicto fue realmente duro. En los últimos años del gobierno de Perón, de hecho, la secularización del Estado llegó a donde después no iba a llegar.
en el sentido de que se dieron pasos muy importantes, bueno, como se quitó finalmente la enseñanza religiosa en las escuelas, se estableció la ley de divorcio, se quitaron diferenciaciones entre hijos legítimos e ilegítimos, incluso se le quitaron algunas excepciones impositivas a la Creo que es por esos años que surge la bandera de Cristo vence, ¿no? Que toma definitivamente la derecha. Y el otro día veía un documental y así lo recordaba, como el bombardeo del 52, el 55, en junio del 55 en Plaza de Mayo, los aviones que bombardeaban llevaban la cruz con el Cristo vence. Claro. Sí. Eso es interesante. A ver, ya nos va quedando poco tiempo, pero no quiero dejar pasar lo siguiente. ¿Cómo y esto lo abrimos a la mesa, por ahí es muy reciente, ¿no? Como para verlo en términos históricos, vaya uno a saber cómo se vuelve a escribir todo esto muchos años después. Pero esa relación tan particular entre Estado e Iglesia, ¿cómo se redefine en estos tiempos cuando, por ejemplo, durante la dictadura ya no queda ninguna duda de que la complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de la dictadura fue necesaria para efectivamente llevar adelante el propio terrorismo de Estado, ¿no? Sí. Ahí me imagino que hay algo todavía no escrito respecto de los alcances de todo eso. En la relación Estado-religión. Hay una cuestión que en el caso de Argentina, la relación Estado-catolicismo, más que nada tuvo que ver con la relación Fuerzas Armadas-catolicismo. Realmente la imbricación, digamos, de las redes sociales que implica la gente que pertenece a las Fuerzas Armadas, que pertenecía, y a la Iglesia Católica, sea como clero, digamos, o sea como estos grupos militantes como el Opus Dei, la Acción Católica, etcétera, etcétera, es realmente una relación muy estrecha, y eso ha generado mucho de este tipo de cosas. De hecho, una de las medidas del Ministerio de Seguridad que dirigía Nilda Garré fue quitar la religión católica como religión de las Fuerzas Armadas. En uno de los pasos muy importantes, uno de tantos que ella dio. Y también muy reciente, ¿no? Muy reciente. Exactamente. Igual, digamos, si querés, como para ir redondeando, hay mil cosas para decir, imagínate. Claro. Me parece que lo más loco en este caso, que además, sobre todo ahora que hay un papa argentino, un papa latinoamericano, que cada cosa que dice, que no dice, se escucha, se dice, se opina, se comenta. Me parece que lo que es más, si se quiere, preocupante, es que nosotros tenemos instituciones políticas republicanas democráticas, que pueden uno no gustarle, que pueden estar en discusión, pero que son instituciones que tienen una historia que tiene que ver con la búsqueda de esa democracia. Por otro lado, la Iglesia es una organización que no es ni quiere ser ni democrática ni republicana, pero que tiene su propio gobierno y sus propias autoridades. Entonces, pero por otro lado también tiene una jurisdicción universal que termina necesariamente entrando en competencia, porque digamos la competencia está como por los fieles, ¿no? Fieles versus ciudadanos. Bueno, entonces por eso hay una autoridad ahí que no es elegida democráticamente, que no es elegida republicanamente, que tiene mucha autoridad y mucho peso sobre un montón de personas de la población. Necesitaríamos un ratito más, por lo menos medio programa más para seguir desandando esto que nos propuso hoy la historiadora Gabriela Naz, que nos acompaña cada miércoles. Se queda un ratito más, estamos sobre las noticias, pero ya sobre el final del programa. 6 de la tarde, 50 minutos, está Alejandra Chiesa para el servicio informativo de las 7:50. Y 50.